El primero es definir si esa obligación galénica, me estoy refiriendo a galénico de manera general sin querer referirme solamente a los médicos, sino en general a todos los profesionales de la salud, respetando en todo caso a galeno, pero definir y ubicar si las actividades que despliegan los profesionales de la salud podemos considerarlas como actividades peligrosas, porque este es el hito más importante para saber qué obligaciones y cuáles van a ser las responsabilidades que se derivan de ese acto médico, sin desconocer obviamente que cada uno de esos actos comporta unos riesgos latentes, unos riesgos imprevistos, otros que si bien están previstos muchas veces son imposibles de resistir. Entonces yo siempre lo he trabajado con que no podemos hablar de actividades peligrosas en materia sanitaria cuando hablamos del acto médico, sino que hablamos de actividades que comportan ese riesgo latente, pero que eso nos va a llevar a concluir cuál es la carga probatoria que tiene la persona dentro de ese proceso en el cual puede estar involucrada su actividad. Y el otro cuestionamiento es si estamos hablando en materia contractual de obligaciones de medio o de obligaciones de resultado, porque también acá empezamos a encontrar que es muy difícil nosotros determinar y tajantemente definir que estamos hablando de unas obligaciones de resultado. Cuando a nosotros la Corte, por ejemplo, o en nuestras altas cortes, nos dicen que los cirujanos plásticos están desplegando obligaciones de resultado. Y cuando nosotros hablamos de eso, tenemos que pensar quién cicatriza, quién reacciona a la prótesis que se le pone, quién tiene algunas condiciones clínico-patológicas que eran imposibles de definir previas al procedimiento, que pueden estar despertándose o interactuando con ese proceso postquirúrgico de ese paciente o incluso hasta intraquirúrgico. Y por eso es muy difícil definir qué son obligaciones de medio, qué son obligaciones de resultado. Tengo muy claro que el acto médico no es un acto simple, es un acto médico complejo. Y cada uno de esos eslaboncitos de esa cadena que conforman el acto médico complejo, pues van a comportar obligaciones de medio, obligaciones de resultado. De tal manera que si yo estoy hablando del deber de diligenciar de la historia clínica, pues yo no puedo decir, es que el médico trató de escribir claro, o es que el médico trató de escribir todo. No, o escribió o no escribió, o nos permite definir la racionalidad lógico-científica, o no nos permite. Entonces, con claridad, esa es una obligación de resultado. Es que el profesional de la salud trató de informarle al paciente. Y aquí recuerdo un alumno que me dijo una vez, pero doctora, ¿y para qué perdemos tiempo informándole al paciente si no nos entiende? O sea que miren las barreras que ellos mismos están colocando para cumplir con el deber ético, legal y constitucional que les estamos exigiendo. Solamente cuéntenos, nada más, infórmenos, ilústrenos. Entonces, ¿qué profesiones dentro de las áreas de la salud consideran ustedes o qué especialidades despliegan obligaciones de resultado en el contexto general de su contenido obligacional? Soy democrática. Ejemplo de bacteriología. ¿Usted cree que ellos se comprometen con obligaciones de resultado? Si yo les hablo de radiología, si yo hablo de patología, entonces miren que yo hoy, si a una persona le van a hacer un procedimiento como el que le realizaron a César Rincón hace muchísimos años y hoy contaminan al paciente como contaminaron a César Rincón, la carga obligacional hoy es muy diferente a ese momento, porque es que hoy tenemos una cepa identificada que en ese momento no la teníamos identificada. Entonces, hoy no se me pueden equivocar y no me pueden contaminar. En esa época no era una obligación de resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que las actividades que van a generar ese acto final estén observando las guías, los protocolos, las normas que exigen esa conducta. Por ejemplo, entonces bacteriología, que los reactivos estén bien, que los equipos estén bien calibrados. Pero hablemos de patología.
no vamos muy lejos, vamos a la ginecobstetricia. Piénsenlo y ahora podemos aclarar si realmente comportan obligaciones de medio o de resultado los actos que despliega un ginecobstetra. Entonces, en términos generales, podemos decir que los actos que despliegan los profesionales de la salud no pueden ser de resultados, en términos generales. No estoy hablando de la regla para siempre. No es exacta, ¿por qué? Porque hay unas reacciones biológicas que son inherentes a cada organismo. De hecho, en los mismos riesgos que nos informan, pues hay unos riesgos que es posible, que es común, que son frecuentes, pero es que de acuerdo a mi condición clínico-patológica, hay otros riesgos que frente al común denominador no se presentan, pero en mí sí se pueden materializar. Y esos son previsibles. Hay efectos adversos, por muy bien suturado que quede el paciente, puede generar una situación adversa al proceso que se esperaba. Coincidencia de síntomas entre diferentes procedimientos y patología, padecimientos, perdón. ¿Qué pasa con esto? Las enfermedades, los cuadros diferenciales. Si a uno le dicen, mire, es que yo tengo dolor en la fosa ilíaca derecha, tengo dificultad para caminar, estoy como con daño de estómago, pero los dolores son terribles. ¿Ustedes qué piensan? Porque es que si es una mujer y es en fosa ilíaca derecha, pues estamos hablando de un problema en su ovario, estamos hablando de unos cálculos, estamos hablando de una posible apendicitis. Son muchísimas las patologías que comparten los mismos cuadros. Entonces, no sé si ustedes leyeron una sentencia que me acaban de referir, la que se profirió recientemente contra la clínica Las Vegas, y encontré una frasecita ahora en la carrera que nos dice: no todo mal diagnóstico es culposo. Lo que es culposo es no tratar de evitar los errores. Entonces, si ante un cuadro que comparte múltiples signos y síntomas con diferentes patologías, el profesional de la salud no hace nada por descartar, la culpa no es el error diagnóstico, la culpa ¿qué es? Es no haber implementado la batería de exámenes o examen clínico, la valoración y observación de ese paciente para poder definir cuál era el diagnóstico de ese paciente. Y muchas veces incluso ya se justifica un riesgo, llevemos a ese paciente a un procedimiento quirúrgico de manera exploratoria, y se justifica llevarlo a un procedimiento exploratorio porque si nos dejan así, pues lo más seguro es que nos vamos a morir o vamos a tener problemas con nuestra integridad personal. Incertidumbre, no saben los profesionales de la salud qué va a pasar, no nos pueden garantizar un resultado, y lo que yo siempre he manifestado es, pues somos seres finitos, nos vamos a morir, lo que tenemos que tratar y tienen que tratar los profesionales de la salud es que esa muerte no sea anticipada y que no se nos causen daños. Pero las cortes en Colombia se han venido pronunciando de manera muy diferente y siempre había sido muy conservadora, exigiendo esa condición culposa y una causalidad adecuada en la estructuración del proceso de responsabilidad. Y entonces siempre nos hablaban, tanto en la parte civil como en la parte penal, de una exigencia de una conducta culposa para poder generar esa responsabilidad, hablando en penal de alguna de las modalidades culposa, dolosa o preterintencional, de acuerdo con el tipo de delito que se estuviera tratando. ¿Qué nos dice la Corte en el 2001? Independientemente de que se apliquen estos eventos la carga dinámica de la prueba o de la probabilidad suficiente, el aspecto central es la relación de causalidad adecuada. Es decir, pueden actuar, es posible que hayan actuado con culpa, pero esa culpa no fue la generadora de ese daño. A ese médico le dio pereza ir el viernes a las 10 de la noche cuando llegó el paciente con el dedo necrosado. Llegó al lunes a valorar al paciente. ¿Hay culpa? Claro que sí. No fue a valorar al paciente de manera oportuna. Pero es que igual lo hubieran amputado el viernes que la amputación que se le hizo el lunes. Pero pues, vamos a ver responsabilidades éticas, ok, podemos hablar, construir esa responsabilidad, pero en materia de responsabilidad penal y de responsabilidad civil, pues ese nexo de causalidad no nos va a permitir hacer una imputación en momento alguno frente a esa situación. En el 2010 nos dicen que hay variedad de procesos patológicos y de síntomas difíciles de interpretar que pueden comportar entonces diferentes impresiones diagnósticas.
que complican la labor del médico por el motivo por el cual, para el efecto de establecer su culpabilidad, es necesario evaluar cada caso completo. Entonces, cada caso completo, no todo error en el diagnóstico es sinónimo de responsabilidad. Pero si hay un tema importante, y volvemos al tema de la sentencia de ahora de agosto, y es que si hay unas patologías que ya tienen unos cuadros claramente definidos, que a pesar de que compartan su sintomatología, pues ya tenemos que garantizar que a nosotros pacientes nos van a generar ese proceso de observación, como lo dicen las guías y como lo dicen los protocolos. Y en mi experiencia les digo, doctores, que no he tenido un solo proceso en Colombia, en el tiempo que yo lleve, de apendicitis, en el cual absuelvan a la institución o al profesional de la salud. Doctor, no sé su experiencia cómo ha sido con relación a la apendicitis. Es que depende del caso concreto. Depende del caso concreto y si la apéndice y si el dolor es en el fosa ilíaca izquierda, pues obviamente no me van a poder decir que por qué no lo, pero cuando el dolor es el cuadro típico en el lado derecho, es muy complicado que a mí me digan que a mí me absuelvan. Y esa ha sido la norma general en los procesos de los cuales hemos tenido conocimiento. Entonces, hay que evaluar en cada caso concreto, como nos dice el doctor, si se agotaron los procedimientos que ese proceder de los profesionales de la salud les exigía que agotaran, pero que están definidos científicamente. No lo que yo pienso que o lo que el juez crea que se debió hacer, no, es lo que la guía y el protocolo me están diciendo, usted debió hacer y usted no hizo. ¿Y cuándo lo debe implementar? Ahí sí hablamos de discrecionalidad, pero esa discrecionalidad tiene que tener un fundamento de racionalidad lógico-científica amparado claramente en la historia clínica de ese paciente. Y nos dice que en los casos de ginecología y obstetricia, las obligaciones tienden a considerarse de resultado en todos aquellos casos en los que no consten complicaciones en el embarazo. Veamos hasta este punto. Cuando una mujer va y le realizan 3 ecografías y le dicen, su niño está normal, están garantizando que su niño está normal. Están diciendo que aparentemente está normal. Lo que pasa es que tampoco le están advirtiendo que es posible que se hayan presentado malformaciones genéticas, que su niña nazca tenga unos problemas congénitos, que inclusive en el mismo proceso de gestación oprimió el cordón umbilical, hizo una anorexia en un momentico y en ese pequeño momento generó un dañito neurológico. Eso no nos lo dicen estas ecografías, doctores. Entonces, un embarazo aparentemente normal no me puede llevar a mí a exigirme que el producto de ese embarazo nazca en condiciones absolutamente normales. Pero nos dice el Consejo de Estado que si no constan complicaciones, la señora no tuvo ningún tipo de complicación durante su embarazo, la presión arterial perfecta, la glicemia perfecta, los controles de laboratorio excelentes, todo, hizo sus controles como tenían que ser. Cada mes iba, no tuvo ningún problema, pero el niñito nace con un daño neurológico. Entonces, ¿a qué me van a llevar? Que se considera que ese niño debió haber nacido bien. Entonces, nos dice, se acepta que el acto médico comportó unos riesgos que están permitidos, unos riesgos que se justifican. ¿Cuál es el riesgo? En una cesárea, la cicatriz que me va a quedar. En una anestesia, la sedación. Que en la manipulación hay una ruptura. Que en la intubación pueda presentar alguna perforación o alguna otra complicación anestésica. Bueno, en fin, en cada una de esas partecitas de ese acto médico. Pero miren que estas son resultado de la manipulación del médico, no son resultado de las condiciones aleatorias que se puedan presentar dentro de ese proceso gestacional. Y bueno, dejemos de lado las complicaciones, lo que pudo haber pasado en el proceso gestacional, que puede pasar en el trabajo de parto, qué pasa con una abrupción, qué pasa con un síndrome de HELP. ¿Es posible que ocurra? Sí. ¿Es evitable? Doctores,
muchas veces no es evitable, son eventos catastróficos y abruptos. Entonces, ¿cómo nos pueden exigir, nos pueden decir que en caso de ginecobstetricia tenemos que esperar un producto final excelente, en buenas condiciones, cuando el embarazo transcurrió en condiciones sin complicaciones reportadas durante ese embarazo? En el 2014, ¿qué nos dice la Sala Civil? Nos dice que el régimen que gobierna la eventual responsabilidad está marcado por la culpa probada. Pero igualmente su disciplina probativa no debe responder a la rigidez que antes, sino, o sea, cuando le decíamos al demandante que él era el que tenía que probar todo, sino que ya el médico debe asumir ese compromiso demostrativo que además hace parte de la lealtad procesal, atendiendo la real posibilidad de hacerlo. Pues la señora ignorante es imposible que le exijamos que nos demuestre por qué el médico no se acogió al protocolo. Aquel que se encuentre en mejores condiciones para acreditar los supuestos de hecho configurantes deberá asumir esa carga. ¿Por qué se demoró en el procedimiento? Y hay situaciones en las que a la señora le entregan el bebecito, la señora se despierta de una anestesia que no sabe por qué la anestesiaron, el cuerpecito con las extremidades acá y la cabecita. Yo creo que sí tenemos que exigirle al profesional de la salud, cuéntenos qué pasó, explique qué fue lo que pasó. Las fallas ostensibles en la prestación de servicios por acción o omisión, ya sea el resultado del individuo diagnóstico, procedimiento o por cualquier otra situación, son constitutivas de responsabilidad civil. Y es que no podemos pensar que los profesionales de la salud no vayan a responder. Los profesionales de la salud, si no se acogen a su obligación, si no acogen los protocolos y las guías de manejo de cada uno de los procedimientos y de cada una de las patologías, pues obviamente se apartaron. Y si queremos ir a esa clasificación de antaño de los generadores de culpa de negligencia, imprudencia, impericia, pues también tenemos como cuarto el generador de culpa esa violación de reglamentos, y claramente está definida esa conducta culposa. Ya en este caso, nos dice esta magistrada, es un caso muy similar al del patólogo. Lo que pasa también en de patología, lo que pasa es que el del patólogo, que tanto revuelo causó en Colombia, es de la sala penal. Este es de la sala civil. Y entonces, ¿qué nos dicen? Hay un falso diagnóstico de cáncer. En el caso de esta paciente, yo les voy a dejar las diapositivas, y entonces nos dicen que esta señora tuvo un primer antecedente que fue una ecografía de seno del 13 de diciembre del 95, que esa ecografía reportó unos microquistes, que son unas pequeñas acumulaciones de líquido que forman esas bolitas, pero que están calificados como normales. Pero además tenía una fibrosis de predominio en el seno derecho, pero la fibrosis no estaban en forma de masa. ¿Qué hace este profesional? De manera prudente y diligente, sugiere una mamografía de base. En esa mamografía del seno derecho encuentran un nódulo de 0.8 centímetros que se confirma en el cono. Se sugiere entonces ya una biopsia bajo un procedimiento más especializado. ¿Qué nos dice esa biopsia? Y aquí es donde empieza a generarse el problema. Nos dice que hay un carcinoma tubular y cribiforme bien diferenciado. Aquí ya empezamos a encontrar unos diagnósticos de un posible cáncer en esta paciente. Entonces, remiten a la paciente al oncólogo de mama. ¿Y cuál es la conducta médica? Pues la conducta médica será hacer el procedimiento, bueno, él le mandó unos exámenes para ver si había metástasis, y a partir de ahí ya definió hacer un procedimiento. En ese procedimiento se retiraron los ganglios linfáticos, pero además le hicieron una cuadrantectomía. El resultado de esa biopsia, que antes, ¿se acuerdan? Nos habían dicho que era un carcinoma, ahora ese resultado nos dicen que no es un carcinoma. Ya la señora tenía su lesión. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, entonces se remiten esas placas al Instituto Nacional de Cancerología para que ellos emitan su concepto y se confirman que no había cáncer. ¿Cuál es la conclusión? Que hay un error en el diagnóstico, era un falso positivo, y entonces
a este profesional, lo condena. Pero a mí me llama la atención este proceso. ¿Por qué? Porque acá la parte demandada no demanda en casación, lo hace la parte demandante acusando algunos errores en las valoraciones probatorias para el cálculo de los perjuicios. Pero, sin embargo, en la corte la magistrada que hace de todas formas un análisis de la responsabilidad de los profesionales de la salud y nos dice que es posible que haya unos errores, pero aquí empezamos a mirar a quién le exigimos esas conductas que nos están exigiendo ahora los patólogos, porque dice, es que el patólogo debió haber hecho una valoración de ese resultado con la historia clínica de la máxime, cuando muchas veces esos laboratorios de patología son externos a las instituciones donde están esas historias clínicas. Entonces, ¿a quién le era exigible esa conducta, doctores? ¿Al ginecólogo? ¿Al patólogo? ¿O al cirujano oncólogo? ¿Cuál es la conducta que debe exigirse al cirujano oncólogo? Porque es que a ella le llega un diagnóstico de un carcinoma. Si hay dudas, alguno de los tres tuvo que haber hecho una valoración más exhaustiva. ¿A quién es exigible esa conducta en estos casos? Siempre estará latente cuando se emite una opinión que se emita un resultado que sea adverso. Entonces, si siempre está la posibilidad de que ese resultado sea adverso, yo pienso que tenemos que exigir que se implemente un nuevo control para prevención de ese riesgo, para esa prevención de ese riesgo de daño, además jurídico y patrimonial para los profesionales y las instituciones, y es que ahí tenemos que hacer otro proceso diferente y más exhaustivo que el que se está realizando ahora. Porque es que si a un cirujano le llega una posibilidad, un diagnóstico, pues ya sabemos que si está latente un error, un diagnóstico adverso, pues tenemos que tomar medidas para tratar o de corroborarlo, para desvirtuarlo a tiempo antes de hacer o la resección de mama o va a ser como la parcial o total. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico es esa piedra angular, así la define la Corte, de todo acto médico. De ahí va a depender que se le garantice la oportunidad al paciente, que el paciente pueda restablecer su estado de salud, que al paciente se le pueda garantizar su vida. Si ese diagnóstico no está bien hecho, el paciente puede perder una oportunidad en el tratamiento o sencillamente se puede morir sin que esa muerte hubiera sido esperada. Este es otro caso. Esto ocurre en el Hospital Universitario San Ignacio, pero acá hay un diagnóstico cortical o subcortical de fosa anterior y fosa media. ¿Qué pasó acá? Y por eso no lo voy a profundizar. El problema fue que hubo fallas administrativas para poder intervenir de manera oportuna a la paciente. Entonces la paciente finalmente fallece. La discusión está basada en la oportunidad. El diagnóstico estaba claro. Pero entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico, también se está exigiendo al prestador que actúe. Tampoco puede devolver al paciente porque es que no me han autorizado para yo poder actuar en un momento determinado. Ni el profesional de la salud ni el prestador entonces se pueden comprometer con la mejoría o con la curación del paciente. ¿Con qué se tiene que comprometer? Con la frase que hemos dicho desde hace muchísimos años, con implementar toda su batería, poner toda su ciencia, toda la tecnología al servicio del paciente para tratar de hacer un diagnóstico idóneo frente a ese paciente. Y entonces vuelven a hablarnos en la Corte Suprema y lo traen a colación los jueces de las instancias inferiores de que es necesario una causalidad adecuada. Pero una causalidad adecuada no me puede dejar dudas a mí sobre cuál es la conducta que se le está exigiendo a ese profesional de la salud. Cuando yo estoy exigiendo más allá, ¿yo estoy generando una causalidad adecuada?
o cuando yo tengo dudas sobre lo que hizo o lo que debió haber hecho, ese acto activo, ese acto omisivo me puede dar claridad frente a esa causalidad adecuada que me tienen que demostrar dentro de ese proceso para poder generar esa sanción al profesional de la salud. Ya con relación al caso específico del patólogo, a quien me referiré siempre como patólogo, ¿qué tenemos? En primera instancia, hay una emisión de un informe de patología que reporta un hallazgo de carcinoma ductal de tipo tubular con cambios fibroquísticos en el tejido mamario de la paciente. Pero además se determinó entonces por el oncólogo, quien dijo hay que hacer la extirpación no fue el ginecólogo, no fue el patólogo, fue el ginecólogo, el oncólogo quien dijo hay que proceder con la extirpación total del seno derecho de esa paciente, más el vaciamiento ganglionar que hubiera sido necesario porque es un cáncer que es invasivo. Pero además hay otra tercera conducta. Dice que el resultado de patología no fue confirmado por el patólogo. Y entonces están exigiendo que tenía que hacerse unos exámenes adicionales. Que si él tenía un resultado de un carcinoma, pues él debió haber acudido a un análisis de inmunohistoquímica para confirmar o desvirtuar ese diagnóstico. Eso es lo que le están exigiendo a ese patólogo. Hasta ahí vamos. Entonces, se hace posteriormente a la resección de la mama, se hace en la patología y miren, se trataba de una adenosis esclerosante, que es una patología de carácter benigna, o sea, no había que extirpar en principio el seno de esta. En principio. ¿Por qué les digo que en principio? Porque es que no es solamente el análisis de ese resultado, no es solamente el resultado de patología, tenemos que mirar también los antecedentes de esa paciente, sus antecedentes personales y sus antecedentes familiares. Y ante esas condiciones ya discrecionalmente es el cirujano quien tiene que tomar esa decisión de cómo debe actuar o si debe profundizar en esa biopsia. Entonces, miren, en primera instancia, para mí hay tres personas a quienes podríamos reprocharles conducta. Primero, el oncólogo, segundo, el ginecólogo y tercero, el patólogo. Al ginecólogo, ¿por qué? Porque es que el ginecólogo remite las placas, pero él no dice de qué parte del seno se tomaron esas muestras. Y el tejido cambia de un cuadrante a otro. Entonces, esa fue la primera falla. Entonces, en lugar de endilgarle esa responsabilidad, exigirle esa conducta al ginecólogo, lo que le dicen al patólogo es, ¿y usted por qué no preguntó de dónde venía? Que lo debió haber hecho, claro que sí, pero entonces ¿por qué me absuelven al primer profesional de la salud? ¿Y qué dicen entonces? Hayan penalmente responsable a este médico patólogo por lesiones culposas. Y la pena es 6 meses de prisión más 12 días. Hay pena accesoria, le conceden el subrogado penal y se suspende la condena de ejecución condicional. Finalmente, entonces, estamos dentro de ese proceso penal con la imputación de lesiones personales culposas con una deformidad física de carácter permanente. No se aceptan esos cargos y vuelvo a preguntar, esas personas que nos absuelven, que no están aceptando los cargos, estaban obligados a evitar el resultado que se generó. Porque es que finalmente el tema de la imputación es qué conductas tenía usted que desplegar para evitar el resultado obtenido. Realmente, ¿quién se encontraba en posición de garante frente a esta paciente? ¿Quién tenía el deber de evitar los riesgos? ¿Quién tenía entonces el deber objetivo de cuidado frente a la paciente? Y yo quiero que pensemos, doctor, ¿usted cree que ese ginecólogo tenía posición de garante frente a esa paciente? Lo que sucede es que todo el médico tratante, para eso existe lo que se denomina las ayudas diagnósticas. Si una ayuda diagnóstica no la establecen son realmente los laboratorios, ¿cierto? Si el laboratorio, a mí como médico tratante, me determina
que hay la paciente tiene un cáncer o una malignidad de cualquier forma, ¿cómo tiene que la remito al oncólogo, que es el médico? Pero él tenía un deber de cuidado, era obtener las muestras como dice la norma y remitirlas debidamente rotuladas. Es cuestión casi que de caer en estudio. Bueno, en ese sentido, o sea, yo necesito... ¿Perdón? El garante era el ginecólogo. En ese momento el garante, es que son 3 etapas, son 3 momentos de la verdad en este caso. Pero si se aterra uno porque absuelve entonces a este primer doctor. Lo que se está diciendo son 3 actos distintos, 3 momentos. Con un responsable distinto, con un garante distinto, con funciones distintas que se deben analizar. A mí me llama mucho la atención también que hubieran descartado, pues, que solo quedó uno. ¿Qué pasa? El análisis que yo he hecho, pues, de lo que uno supone, porque quien remite no escribe, porque usted dijo ahora una cosa, bueno, es que al patólogo no le llega la historia clínica, pero al patólogo le debe llegar un resumen de historia clínica que yo como el profesional que remito le tengo que enviar a usted los datos míos. El patólogo como tal debe revisar y ahí existe, bueno, si hay una posible duda frente a estas 2 cosas, yo tengo que hacer algo más, que tampoco se hizo, ¿cierto? Lo otro, cuando llega ya el que tiene que tratar también qué está pasando en la realidad, nos estamos dedicando a mirar solo el resultado de un examen sin evaluar al paciente como tal. Y el resultado del examen no se trata, porque en medicina siempre se ha dicho se tratan pacientes, no resultados. Pero ahí tenemos otro problema. ¿Qué pasa con la confusión de placas en el laboratorio? Claro. O sea, es que es Entonces sí existe ese deber de cuidado de frente al oncólogo que de evaluar de conformidad con la historia clínica si ese diagnóstico corresponde o no a las condiciones de esa paciente. Hay que diferenciar muy bien desde el punto de vista del protocolo cuál tenía una determinada obligación. Y en este caso siempre desde el principio el garante tenía que ser el ginecólogo, porque es que mire que el oncólogo actúa acorde a la información de patología y frente a la información del ginecólogo de qué parte él actúa con base en una relación de confianza que le era totalmente posible ejercerla a ese señor. No, yo sí tengo un concepto diferente. Doctora, Yo pienso que si en este momento tienen tantos medios de diagnóstico diferentes, como hacer tanta, la historia pues como tan patente de la gente, tienen responsabilidad, pues porque tienen los medios, la responsabilidad es mayor, porque primero no había tantos medios, tenían casi que descartar los demás cosas para saber qué tenía el paciente. y eso pasa, doctora, cuando hay duda. Pero ahora Y entonces, hay mucho medio. entonces acudimos, hay 4 formas de hacer el diagnóstico, pero no me dicen que tengo que hacer A y B y C y D, o A o B o C o D. Si yo tengo duda, acudo a B. Pero ahí es donde viene a operar también la discrecionalidad del profesional de la salud, que no puede apartarse de los antecedentes del paciente. Tampoco podemos caer en creer que todo está resuelto por la tecnología. O sea, siempre va a existir un rango de duda, por más tecnología que haya, porque de todas maneras es la subjetividad del individuo que evalúa el resultado del examen, o que de alguna manera lo hace, porque ahí sí estaríamos entrando en la posición de, bueno, es una actividad peligrosa que no podríamos permitir que pase, Que no cabe duda. o tocar los puntos de objetivizar toda la función de los profesionales de una profesión como la medicina, entonces no volvamos a hacer absolutamente nada, porque ese punto me parece muy riesgoso. No siempre va a haber una duda. Que es al que nos está llevando esta sentencia, doctor. Y apoyando lo que dice el doctor Gallego, es muy peligroso entrar al individuo como ser humano a formatearlo de acuerdo a unos estándares que sí están estructurados y pueden evolucionar, pero el individuo es, como hemos conocido, único e irrepetible, y como único tendrá una particularidad que solo le compete a él y no podrá muchas veces encajonarse en un formato médico o en un protocolo único, el que ese sea el único que sirva o el examen sea el único que nos sirva de diagnóstico, y el individuo como ese ser humano único se pierde en ese el universo de ajá. Bueno,
Entonces, dentro de este proceso, bueno, ya tenemos esta que se está absorbiendo a estos profesionales de la salud, se desvinculan del proceso, y viene en segunda instancia, entonces el tribunal viene y analiza el caso, y nos dice que desde el punto de vista de la imputación objetiva derivada de la creación de un riesgo por fuera del otro permitido generado de un resultado lesivo, pues a este señor tenemos que aplicarle esa teoría de la imputación objetiva porque él fue generador de ese riesgo. Generador del riesgo, ¿por qué? Él dice, porque es que si tenía una muestra que no estaba identificada, si es un resultado que puede ser compatible con otras condiciones patológicas, con otras condiciones clínicas, él debe haber acudido a la historia clínica. Entonces nos dice que él está creando un riesgo para esa paciente que no le estaba permitido crear. Aspecto subjetivo, y entonces nos dice que el conocimiento de la gente, de las condiciones que estaban creando el riesgo. Yo me preguntaba desde cuando leí la primera vez esta sentencia, podemos decir que ese señor, que ese médico era conocedor de esas circunstancias, cuando no tenía ni siquiera una revisión bien diligenciada de esas muestras. Nos hablan de una reclamación por la no realización entonces del estudio de inmunohistoquímica y acá le doy respuesta a la doctora. Había elementos para que este señor realizara ese análisis de inmunohistoquímica. Para él no había error. Para él el diagnóstico era lo que él había leído en esas placas. Él no tenía elementos para confrontar esa información para poder acudir entonces a ese otro método diagnóstico que se le está exigiendo al paciente. O sea, aquí está partiendo ese juzgador de una presunción que él está generando. Él debió, pero no me tiene ni fáctica ni científicamente la prueba de por qué debió haberlo realizado. Y nos dice que entonces es una conducta riesgosa y debió acudir a la tecnología a su disposición para descartar. O sea, esto me va a llevar a mí a que todos los patólogos tienen que acudir a las 4 formas de diagnóstico del carcinoma para poderlo descartar. ¿Y qué va a pasar entonces en 3? ¿Sí? Bueno, lo otro es que teníamos varios dictámenes periciales y dentro de esos dictámenes periciales la mitad decían que sí era posible y la otra mitad decían que no era posible. Hay una duda. El patólogo no actuó conforme al debido cuidado y previsibilidad. Cuando un patólogo realiza un diagnóstico, siempre debe acudir a realizarlo con los mejores elementos. Él lo hizo con esa posibilidad, con esa técnica que estaba como primera en la línea de acuerdo a las condiciones que presentaba, que no adoptó las medidas necesarias y que al haber una dificultad para diferenciar ese carcinoma de la adenosis esclerosante, entonces siempre que haya la posibilidad de carcinoma versus adenosis esclerosante, tenemos que acudir a todas las formas de diagnóstico confirmatorias en ese caso. Y nos dice entonces que hay un error en el diagnóstico. Para mí es claro, no es claro aún si hubo error en el diagnóstico. Y les voy a decir por qué. Porque cuando en el proceso se revisan los dictámenes, las biopsias, no se vuelven a analizar las placas. Y me tomé la molestia en conseguir la sentencia de segunda instancia. En ninguna parte veo que se hayan analizado las placas que realmente analizó el patólogo en primera instancia. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí que hubo un error en el diagnóstico? Es posible que en ese tejido se hubiera habido una posibilidad de un carcinoma, pero ya después cuando se amplía la muestra, ya no. Y de hecho, miren cuántas veces le hacen a uno la resección de un lunar, sale maligno, le amplían la resección y ya los bordes están sin problema. Entonces tampoco está confirmado que hubiera habido un error en el diagnóstico en este caso. Uno de los argumentos, pues que ese se me pareció un poquitico especulativo, era que es necesario hacer la resección para evitar en un futuro un cáncer en esa paciente. Pues que hubiera sido no carcinoma, que lo mejor era haber hecho la resección del seno,
que era una conducta que sí requería autorización de la paciente, necesitaba autorización. Ella autoriza la resección porque le dicen que hay un carcinoma, pero cuando sin que haya carcinoma, ella no hubiera autorizado la resección de su seno. Entonces, también es otro punto que tenemos que tener en cuenta frente a ese cirujano oncólogo. ¿Qué pasa cuando él entre ya en el campo quirúrgico, puede tomar otras decisiones frente a esa paciente? De acuerdo entonces con esa lex artis, con las exigencias que le está haciendo el juzgador a este patólogo, se asume por el juez que a él sí le enviaron la muestra rotulada, pero es que ni siquiera estaba la revisión para poder llegar a esa conclusión. Y exige que ante esa posibilidad de un diagnóstico diferencial tenía que acoger entonces otra posibilidad diagnóstica. Pero además miren lo que hace, que esto sí, redosificó la pena privativa de la libertad, incrementándola a 10 meses de prisión. En lo demás mantuvo la decisión, pero hay un tema importante. Bueno, estamos en segunda. Errores que se frecan entonces, dice que no se advirtió esos criterios que había para poder hacer ese diagnóstico en este caso, y que se partió de una descripción macroscópica de la muestra sin tener en cuenta que había posibilidades diferenciales en esa estructuración de la malignidad. Pero, ¿era válido o no era válido el mecanismo diagnóstico que utilizó el patólogo? Y pienso que tenemos que partir de ahí. ¿Él acogió o no acogió la lex artis? A él era exigible, él tenía permitido acudir a ese mecanismo de análisis, o le era exigible que hubiera empezado por otro mecanismo. Entonces es un criterio de diagnóstico que es totalmente válido, y si después nos dice que concluye que es maligno o benigno, pues él no tenía elementos para poder cuestionarse ese resultado. Y lo que todos nos hemos preguntado es qué hubiera pasado en el caso inverso. Resulta que ese diagnóstico sí era maligno, pero él hubiera dicho que era benigno. A la paciente no le hubieran hecho una cuadratectomía, a la paciente se hubiera muerto. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, no es que uno justifique que a la paciente, no, a ese le hicieron vaciamiento total, no es que uno justifique la conducta, pero ante esa posibilidad de error, que es un riesgo del patólogo, pues tenemos que hacer también el análisis a la inversa. Y esa racionalidad, esa análisis responde a esa racionalidad lógico-científica. Recuerden que esta paciente tenía unos antecedentes familiares con cáncer de seno. El antecedente familiar, entonces, miren, tenía dos elementos. Un antecedente familiar, el criterio macroscópico, ya tenía dos elementos para él estar tranquilo con que era un cáncer, un carcinoma de mama en este caso. Era necesario entonces un segundo concepto. ¿De dónde sacan los jueces en este caso que era necesario un segundo concepto? Si acudimos a la realidad fáctica que está en la historia clínica, no era exigible. Si acudimos a las guías y protocolos, tampoco le era exigible al profesional de la salud. Entonces, frente a una duda de qué debió haber hecho ese profesional, ese patólogo, porque estamos exigiendo que tenía que acudir a otros mecanismos para de ahí partir de su conducta culposa, y aparte de la culpa, hacerle la imputación criminal en este caso, porque no es otra forma. Considero entonces que no era necesario un análisis de los otros criterios. ¿Por qué este señor tiene en cuenta, estos jueces tienen en cuenta los dictámenes periciales que nos hablaban
de la favorabilidad para la víctima y no los dictámenes periciales que hablaban de la favorabilidad para el patólogo. Era el mismo número de dictámenes, estaban corroborados por el mismo número de testigos. Entonces, ¿por qué se acoge a uno y no se acoge a otro? ¿Qué pasa con el indubio pro reo? Doctora, en la charla pasada que tuvimos de la doctora de la Alfaro, el magistrado de Bogotá y el doctor Juan Carlos Sosa estuvieron unos comentarios respecto a que desde el año pasado las altas cortes han tratado de que año por año este tema de la responsabilidad se vuelva cada año el año de la víctima. ¿Sí? Porque es que estamos hablando de la reparación integral de la víctima y que la víctima no tiene por qué soportar esa carga. Pero entonces estamos objetivizando el acto médico en un 100%. Y eso para mí es muy fácil, que si a mí me choca mi carro y me lo daña el otro conductor que venía ebrio, pues me tiene que indemnizar sin que yo le pruebe absolutamente nada más. Pero es que es muy distinto que yo, una conducción de un automóvil, cuando yo tengo que ir por mi carril, cuando yo tengo unas normas y cuando si yo me cambio es porque me quise cambiar. Pero es que si mi cuerpo reacciona, no es porque yo quise que su cuerpo reaccionara, es porque es inherente, o sea, ahí no participa la voluntad de la gente. Por eso, la invitación es a que se tenga en cuenta la mentalidad actual de las altas cortes. Es que eso es lo que está, eso es lo que me preocupa. Es peligroso. Eso es lo que me preocupa, porque es que a mí en el Consejo de Estado me digan lo de la ginecobstetricia, pues trago duro, pero que en penal me estén condenando a un profesional de la salud por eso sí me preocupa, porque es que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita con ustedes estudiando Derecho Penal y era elemento importante en esa estructuración de la responsabilidad el concepto subjetivo. Inclusive hay un principio en el tema de la responsabilidad civil, y es que las culpas terminan cuando empiezan las discusiones científicas. Exactamente. Imagínense, si eso es un principio en el derecho civil, es lamentable que en el derecho penal no se haya tenido siquiera en cuenta eso. Muy delicado. Absolutamente. Porque con esto, pues, yo también leyendo esto me cuestioné. Bueno, cuando operan un paciente con apendicitis, hay muchas apendicitis que salen, en el argot médico se habla en blanco. Pero acuérdense que es un riesgo permitido. Claro, por eso. Pero entonces esto me puede abrir la posibilidad para que alguien venga y me diga, es que toda apendicitis que sea en blanco, entonces hay que condenar al médico, sabiendo que el médico obviamente está obrando en beneficio del paciente. Ante esa duda, él está obrando en beneficio del paciente, porque es mucho más oneroso para el paciente la situación contraria. Es que para mí, más que hablar de imputación objetiva, es generarle el peligrosismo al acto médico. No haga porque de pronto, y yo pienso que, y se lo digo siempre a mis alumnos de pregrado, ese de pronto por el cual ustedes no quieren actuar, los va a llevar a una sanción más grande. Es peor que a mí que yo tener que defenderme en un proceso porque no hice lo que tenía que hacer, que porque hice lo que pensé que podía hacer. Bueno, entonces, teníamos unos exámenes clínicos para armonizar esa prueba que nunca fue armonizada por el juez. Entonces no había necesidad de otros criterios que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, él también nos dice, mire, es que eran características de un proceso de cáncer y había pertinencia. ¿Que hubo error o no hubo error? Nunca se demostró si hubo error o no hubo error. ¿Era pertinente o no era pertinente la conducta? Eso es lo que cuestiona el juez. Si era pertinente que él hubiera emitido su dictamen sin haber acudido a otra posibilidad diagnóstica. Bueno. ¿Qué pasa entonces? Volvamos a los roles de cada uno. Si el ginecólogo hubiera marcado las muestras. Es que fue una cadena de inconsistencias, pero ¿cuál fue realmente la que llevó a la causación del supuesto daño? Y eso me lleva a concluir a mí. Si nosotros sustraemos la conducta del patólogo y él hubiera dicho no es cáncer o es cáncer, se hubiera generado el daño. Porque ante esos antecedentes familiares entonces también había que acudir a otras posibilidades diagnósticas
que nos trae la tecnología para poder verificar o no verificar. Aquí, entonces, yo pienso que en este caso, bueno, ya saben qué es lo que pienso, hay incluso un prejuzgamiento por parte del fallador. Él parte de una presunción que nunca se prueba dentro del proceso y es la presunción que lo lleva finalmente a su decisión condenatoria. Nos dice que el patólogo asumió una posición de garante y entonces todos los médicos, por ser médicos, son garantes. Eso también es grave. El hecho de que usted haya estudiado medicina lo lleva a tener una posición de garante frente a todas las personas. ¿Y qué les exigiría a usted entonces? Que omitió la observancia de las lex artis y que violó los límites del riesgo permitido. Pero es que ¿cuál era el riesgo que él tenía en ese momento? ¿Qué fue lo que él vulneró? Y dice que desconoció la trascendencia del diagnóstico. Entonces lo fundamenta en decir que claro, que este profesional de la salud se confió exageradamente en su experiencia y por eso no le dio trascendencia al acto que él estaba realizando en ese momento. Y nos dice que solamente esa circunstancia no era suficiente para hacer la mastectomía. Yo pregunto, ¿qué es suficiente para hacer una mastectomía? ¿Qué es suficiente para hacer una amputación? ¿Qué es suficiente para actuar, doctores? Porque si una señora se está desangrando en su posparto, esa simple condición no es suficiente para hacer una histerectomía. O tenemos que esperar a qué para poder actuar. ¿Dónde está el on y el off para los profesionales de la salud y aquello que con lo cual estamos luchando tanto en la norma que se llama autonomía profesional, la estamos dejando de lado? Por el on y el off de los jueces, con todo respeto. Entonces debió haber extremado su posición de garante. ¿Existe una norma, guía o protocolo que le exija al patólogo realizar 2 o más análisis? Eso no está aprobado dentro del proceso, en este caso. ¿Qué es lo aceptado científicamente en casos como este? ¿Podía confiar el patólogo en el cirujano y en el ginecólogo? ¿O podía confiar el cirujano oncólogo en el ginecólogo y en el patólogo? O sencillamente el ginecólogo hace un acto totalmente abstracto y confiar y derivar su conducta en el patólogo y en el oncólogo. Y ya el problema no es mío. Pienso que es responsabilidad de los 3. Pero igual, si absolvieron a 2, tenían que absolver a 3. Pero para mí, los debieron haber condenado a 3. La norma, bueno. En conclusión, siento tristeza cuando obligamos a los profesionales de la salud a abandonar su ejercicio profesional. Y para allá vamos. O nos encarecemos la medicina o nos vamos a quedar sin médicos. De esta manera, lacramos el largo, idóneo y científico ejercicio profesional de este patólogo. Créanme que no lo conozco. Pero esta sentencia me ha dejado muchos cuestionamientos con relación a las obligaciones de medio y de resultado. Creo que ya no existen en Colombia. Y entonces vamos a tener que ver a los profesionales de la salud como aquellos garantes de los consumidores de servicios de salud a quienes les tienen, valga la redundancia, que garantizar obligaciones de resultado. Preguntas, doctores. Que esta convergencia tiene que seguir cuando termine el proceso. A ver qué pronunciamiento tiene el juez constitucional. Estamos esperando la tutela, sí. Sí, ya. La verdad es que yo me mordía la lengua por decir, miren, en un foro que hicimos en Bogotá también, todas las personas que participamos queríamos aportar en esa construcción de esa tutela.
de una u otra forma, pero es que se vulneraron todos los derechos de todos los principios del debido proceso. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está el derecho de contradicción? Es que no se respetó ningún derecho a esta persona en su calidad de sindicado. Doctora, es que una cosa es obligación de nadie de resultado desde el punto de vista civil, ¿no? Y lo otro es la imputación objetiva que se analiza desde el penal. Absolutamente, pero cuando a mí me están hablando de una imputación objetiva, me están dejando de lado los riesgos del ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el profesional de la salud es generador del riesgo. Pero desde ese punto de vista, de la imputación objetiva. Claro. Yo considero que debamos afirmar de que se acabó con la diferencia de obligación de medio y resultado, porque esa la aplico yo desde el punto de vista civil, exclusivamente. Doctor, en civil cuando estamos hablando además de la probabilidad probable, de la probabilidad preponderante, creo que también estamos cuestionando esas posibilidades. Claramente no. ¿Perdón? Pues yo creo que claramente no, porque la probabilidad preponderante no es un estándar de prueba, no es contenido obligacional. No es contenido obligacional, pero sí. Cuando yo estoy hablando de esa probabilidad preponderante, si yo hubiera actuado, si yo hubiera hecho... Preponderante no es estándar de prueba, yo creo que eso es un punto completamente distinto al contenido obligacional. Perdóneme, es cuando usted me está diciendo a mí que yo, si usted hubiera hecho esto, me está exigiendo una conducta que le era exigible. Eso no tiene nada que ver con la probabilidad preponderante. Claro que sí, doctor. No, claro que no. ¿Qué tiene que ver con la probabilidad preponderante? Es una otra probabilidad, lo puede tomar como probabilidad bayesiana, como probabilidad de otro tipo, pero no es estándar de prueba, no es contenido obligacional. No es de pero si a la prueba de mi contenido obligacional no le dan el valor que hay que darle probatoriamente, entonces me están condenando por esa prueba, por ese espacio, y así nos está pasando en los fallos en el eje No, pero cafetero. estamos mezclando penas con mensajes, son dos cosas. Que ojalá en casación nos casen esas sentencias, ojalá, pero a eso es a lo que estamos llegando.